todavía hay gente entrando y va a haber gente que va a seguir entrando. De todas maneras, como son las 3, vamos a intentar empezar en punto, porque además tenemos que terminar 10 minutos antes, porque la doctora Mangano está en un procedimiento. Con lo cual, primero, muchísimas gracias por tomarse el tiempo del procedimiento, la verdad, y darnos bolilla. Alejandra Mangano siempre nos da bolilla, con lo cual tenemos muchas veces que agradecerle. La presento. Alejandra Mangano es fiscal de la Procuración General de la Nación, es cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas e interinamente está a cargo de la Fiscalía Federal de Cava. Alejandra, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, gracias a todas, en realidad, y todos en la Oficina de la Mujer por esta oportunidad de charlar con todos ustedes, que son un montón, son casi 500 personas, así que estoy, digamos, muy contenta de poder abordar este tema en concreto, que es una temática dentro de lo que es la trata de personas, que es el tema por ahí al que me vengo dedicando específicamente hace más de 10 años, pero el aspecto económico del delito de trata de personas es tal vez una de las cuestiones de actualidad en la temática que abre la puerta, digamos, de muchísimas otras cuestiones para replantearnos desde el ejercicio de la magistratura en el derecho penal. Es decir, la idea de pensar en el aspecto económico del delito y en la necesidad de restituir económicamente a las víctimas, de poder revertir de alguna manera el daño que el delito imprime en cada una de ellas, es algo que está siendo novedoso y que es una respuesta novedosa de la justicia penal federal frente a las investigaciones de trata de personas. Para partir, digamos, de un punto de partida en común para todos y todas, no sé si todos trabajan o han trabajado en casos de trata, contarles que el delito de trata de personas fue, digamos, previsto por primera vez en la República Argentina en el año 2008, en una ley que es la 26.364, y que lo que hizo fue traer a nuestra legislación interna el contenido de un tratado internacional que es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, que es un protocolo que se firmó en el año 2000 como complemento de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, a partir del año 2000, en Palermo, así se conoce en realidad la Convención de Palermo, o el Protocolo de Palermo, se firma en Palermo, Italia, ¿no? No en Palermo, Buenos Aires, se firma este tratado que es muy importante, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y que es uno de los tratados internacionales con más niveles de ratificación en el mundo. Es decir, a diferencia de otros tratados que tal vez cuesta más que se ratifiquen, la Convención ya tiene más de 189, creo que ya había llegado a 190 ratificaciones, que es, digamos, casi todos los países que hoy están en el ámbito de las Naciones Unidas. Entonces, sin duda, esta temática es una temática de gran relevancia internacional. Y en el año 2008, unos años después, entonces, Argentina coloca dentro de su ordenamiento interno el delito de trata de personas. Ahí, cuando se criminaliza la trata de personas, se toma una decisión legislativa muy importante, que es hacer una ley integral. Y esto de hacer una ley integral de trata de personas y no simplemente copiar un tipo penal, es una primera decisión también muy importante y guiada por lo que decía el Protocolo de Palermo. Es decir, cuando hablamos de trata, hablamos de personas en situación de extrema vulnerabilidad, que son sometidas a distintas prácticas de explotación, que lesionan obviamente a la dignidad humana, y entonces ya el mismo Protocolo de Palermo traía la idea de que cualquier investigación del delito de trata de personas tenía que ir acompañada de un enfoque victimocéntrico, es decir, centrado en los intereses de la víctima. No por hacer una investigación penal y no por encarcelar a determinada organización criminal o banda, debíamos desatender el interés primordial, que era que la víctima recupere, sea como sujeto de derechos, recupere esa centralidad y ese respeto de sus derechos humanos que se había visto lesionado por el delito. Entonces,
si bien el Protocolo de Palermo y la Convención son protocolos de cooperación judicial, es decir, no son tratados de derechos humanos, sino que son protocolos de cooperación internacional entre países para perseguir la delincuencia organizada transnacional, al tener este aditamento de la necesidad de reparar a las víctimas, la necesidad de restituir derechos a las víctimas, de poder tenerlas a resguardo, de garantizarles, por ejemplo, o la residencia en un país, en un tercer país, cuando son extranjeras, o la repatriación cuando quieren volver a su país de origen. Es decir, sin ser un protocolo, un tratado de derechos humanos, trae muchas referencias para poder vincularlo con otro conjunto de tratados internacionales que son tratados de derechos humanos, y como por ejemplo, desde, digamos, durante todo el siglo XX, ¿no? Empezando por la Convención para la Abolición de la Esclavitud, el Convenio Complementario de 1957, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, especialmente en género, la Convención de Belén do Pará, es decir, todos los instrumentos que sí son de protección a los derechos humanos, y que el protocolo, perteneciendo a otro conjunto, otra clase de protocolos internacionales, ya los viene a traer. Entonces les decía que Argentina de alguna manera toma este carácter integral de la ley y establece, digamos, no solo los tipos penales de trata, las finalidades de explotación que se centran, ustedes, esto sí, tal vez es algo que ya se habrá visto en otros cursos y demás, que la finalidad por ahí principal es la explotación sexual o la explotación en el ámbito del trabajo, es decir, la explotación que nosotros llamamos laboral, que sea en el marco de lo que podría llegar a ser una reducción a la servidumbre, un trabajo forzoso. Y trae también la ley otras finalidades de explotación vinculadas con estas, pero como pueden ser el tráfico de órganos, es decir, la venta de órganos, de la que ahora se empieza a charlar en el ámbito de la discusión pública más y política, es decir, también trae la figura más novedosa en nuestro ordenamiento del matrimonio forzado, como una de las posibles finalidades, y finalmente yo diría mal llamada pornografía infantil, que tenemos que empezar a llamar como distribución o producción de imágenes de abuso sexual infantil. Con este conjunto de finalidades de explotación y de tipo penal, se establece un amplio catálogo de derechos. El artículo 6 de la primera versión de la ley de trata, después modificada, trae específicamente los derechos de restitución económica que hay que garantizar desde el inicio del caso, como puede ser la vivienda, la educación, la salud, obviamente, que es muy importante, es decir, este primer abordaje. Se crean también instituciones, el Consejo de Lucha contra la Trata de Personas, que está compuesto por los 3 poderes del Estado, tanto la Corte como el Ministerio Público Fiscal participamos activamente de ese consejo, también el Poder Legislativo y organizaciones no gubernamentales. Se establecen algunas pautas consulares para los consulados argentinos en otros países, es decir, una ley que trae muchas normas, digamos, de diseño institucional. En lo que hace a la intervención penal, trae también una norma muy interesante que daría para otro encuentro como este, que es la cláusula de no punibilidad, es decir, que las víctimas de trata no pueden ser perseguidas por aquellos hechos que cometen como consecuencia directa de la explotación. Y al mismo tiempo, la trata se concibe, digamos, por esta ley y por digamos, su raíz en el ámbito de la Convención contra la Delincuencia Organizada como una de las formas de crimen organizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, digamos, si bien no hay definiciones concretas respecto de el crimen organizado o cómo se concibe el crimen organizado hoy en día en Argentina, nosotros lo relacionamos con nuestra definición legal de la asociación ilícita como un parámetro para encuadrar este tipo de hechos. Entonces tiene que ver con la organización de 3 o más personas, una permanencia en el tiempo en esa organización, una división de roles, que esa división de roles sea, digamos, previsible, es decir, que tenga de alguna manera una planificación. Y otro de los elementos, tal vez de los más importantes, tiene que ver con los beneficios, la distribución de los beneficios económicos que se obtienen a partir
de este tipo de hechos. Y aquí es donde aparece esta idea de la finalidad económica que tiene el delito de trata de personas vistas de un modo global. Naciones Unidas, por ejemplo, estableció, y en sus informes anuales establece que la trata de personas es la tercera actividad criminal que más dinero produce en el mundo, ¿no? Entonces, si uno tuviera que pensar en este aspecto económico, realmente estamos hablando de un aspecto económico que a nivel global, en sus flujos financieros, establece una movilidad de gran cantidad de dinero y de flujos financieros. Imagínense que cuando decimos tercero, lo decimos solo después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, que son dos negocios también a nivel global con infinidad con una incidencia, digamos, muy fuerte en las economías nacionales, regionales e incluso globales. Entonces, la cuestión acá viene a ser de qué manera nosotros vamos a intervenir en esos flujos financieros. Es decir, nosotros sabemos que la trata de personas genera estas riquezas, sabemos que estas riquezas son ilícitas, y entonces tenemos como Estado, digamos, la necesidad de recuperar esos activos y que ese dinero, esos activos, no queden en manos de las organizaciones criminales, ¿no? Esto es una política, la política en general de recupero de activos y de decomiso, ¿no? Es una política que viene avanzando en los últimos 20 años mucho a nivel, de nuevo, global. Los países y a nivel regional particularmente han avanzado en diseñar incluso instituciones para administrar los bienes decomisados. Digamos, el recupero de activos tiene distintas instancias, desde la identificación de los bienes, que eso es muchísimo trabajo porque hay que hacer investigaciones patrimoniales que permitan identificar dónde están esos bienes, siempre va a haber testaferros, es muy probable que debamos recurrir a la cooperación judicial internacional, es decir, esta etapa de identificar los activos y de cautelarlos es una etapa muy compleja, a la que es seguida por otra etapa también súper compleja, que es la de administrar esos activos para que durante todo el tiempo que el proceso judicial dura, que como sabemos se mide en años en nuestro país, esos bienes no se deterioren, ¿no? Porque sería, de alguna manera, el deterioro de esos bienes pondría en riesgo después el decomiso efectivo que se va a dar al momento de la sentencia condenatoria. Pero bueno, esta política de recupero de activos que viene hace muchos años cobrando relevancia a nivel regional y global, en Argentina también lo ha logrado, pero en el delito de trata de personas nosotros nos topamos con una particularidad que la distingue de los otros casos de criminalidad organizada que podemos imaginar. Y esta particularidad es que la ganancia ilícita que el delito produce es a partir de la explotación de seres humanos, es decir, que es ganancia que se obtiene a partir de la violación de derechos humanos de las víctimas que participan en esas organizaciones, ¿sí? Y en esto me detengo un minuto para que pensemos en el flujo financiero, la diferencia que tiene este flujo, el flujo de la explotación de seres humanos, con relación a, por ejemplo, el dinero que se obtiene en el ámbito del tráfico de drogas. Es decir, si en el tráfico de drogas, por ejemplo, por decir un delito, también puede ser el tráfico de armas, ¿no? Uno piensa que es en función de un material, de una cosa que se mueven los flujos financieros, uno podría pensar que revertir eso en favor de, por ejemplo, el Estado y con fines sociales, y con fines de restituir eso a la comunidad y que vengan beneficios en la lucha contra la criminalidad, estaría bien, pero lo que nosotros tenemos cuando tenemos un caso de trata es el dinero que se ha obtenido de la explotación sexual, laboral o de otro tipo de una persona. Y esa persona, identificada como víctima en un caso concreto, tiene derecho a ser indemnizada, ¿sí?, por ese delito. Entonces, el recupero de activos en los casos de trata de personas y la finalidad económica del delito de trata de personas tiene
un punto de regreso muy concreto en las víctimas, ¿sí? A diferencia de lo que puede pasar, como decíamos, con eh, otro tipo de casos. Entonces esto, desde el 2008 en adelante, se fue viendo, ¿no?, una evolución para intentar abordar esta particularidad de indemnizar a las víctimas. Y claro, bueno, había desde el 2008 en adelante hubo infinidad de sentencias, creo que hasta del 2008 al 2019, que se sanciona la ley que ahora les voy a comentar, la 27508, había habido más de 1.500 víctimas identificadas en sentencias condenatorias. Es decir, que el Poder Judicial Federal había identificado en sus casos y había castigado penalmente a personas, digamos, que habían explotado a cerca de 1.500 víctimas. De esas 1.500 víctimas, nos pusimos a ver cuántas habían obtenido alguna indemnización o alguna reparación por estos hechos. Y la realidad es que solo una de las 1.500 víctimas se presentó en el caso como querellante y como actora civil, es decir, cumplió con aquel procedimiento interno que nuestro Código Penal establece, que nuestra cultura también jurídica establece, que es la acción civil en el ámbito de la causa penal, cumplió con esa exigencia y con esa con ese procedimiento y logró llegar a una condena que incluyera una indemnización en su favor. En todos los otros casos, en todos los otros casos, las víctimas no se presentaron como querellantes, las víctimas no participaron activamente del proceso y las víctimas no fueron resarcidas civilmente en el ámbito de la causa penal. Entonces, ¿qué vemos acá? Un claro problema de acceso a la justicia de las víctimas. Es decir, tenemos un derecho a la reparación económica que es, digamos, yo diría incuestionable, ¿no? Además de cualquier, digamos, fallo de la Corte Interamericana en donde ustedes sabrán, la Corte cada vez que verifica la violación a un derecho humano de una persona, dispone reparaciones en función de la Convención Americana de Derechos Humanos, y sumado a eso, en el específico caso de trata de personas, en 3 precedentes muy importantes, la Corte habla de la necesidad de reparar a las víctimas independientemente de los procedimientos internos. En el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que es un fallo del 2016, la Corte Interamericana expresamente manifiesta esto respecto de un caso de trata laboral. En el caso Ramírez Escobar versus Guatemala, en un caso de adopciones ilegales y de venta de niños, también vuelve a ratificar esta cuestión. Y finalmente en López Soto versus Venezuela, que es un caso de esclavitud sexual o de explotación sexual, ratifica nuevamente esta obligación. Entonces, tenemos esta legislación internacional que a eso sumémosle la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 25.2, dice que hay que indemnizar a las víctimas específicamente, el 6.6 del protocolo también lo repite. Cada vez que el Alto Comisionado de Derechos Humanos se expide respecto a esto, lo vuelve a decir, y nuestra legislación interna en el artículo 29 y 30 del Código Penal también permite indemnizar a las víctimas de delitos. Entonces, había un marco normativo sumamente robusto, pero decisiones judiciales que no permitían, digamos, esta reparación o que la supeditaban a la presentación de la acción civil. La Cámara Federal de Casación Penal, desde 2016 en adelante, empieza, frente a recursos del Ministerio Público Fiscal, empieza a modificar o tratar de afirmar que las víctimas tienen que ser reparadas independientemente de que se presenten en los casos y que el Ministerio Público Fiscal lo puede acordar digamos, de alguna manera de oficio, porque existe todo este marco normativo que estamos diciendo y hacerlo valer es también responsabilidad de los jueces y de los fiscales. Y como colofón de estos fallos judiciales, en el 2019 entonces se dicta la ley 27508, que esta ley da un paso más y lo que dice, para revertir este problema de acceso a la justicia, que como les digo estaba sumamente comprobado,
da un paso más y establece que es obligatorio restituir económicamente a las víctimas en una sentencia de trata de personas, ya sea laboral, sexual o de cualquiera de las otras finalidades. Es decir, que no solo no tenemos que esperar a que la víctima se presente, sino que el legislador ha entendido que es muy difícil que las víctimas se presenten a hacer este tipo de reclamos, fundamentalmente por las vulnerabilidades que atraviesan, pero también por las condiciones propias del delito, que es un delito de subordinación, de gran desigualdades de fuerzas y de poder entre víctima y victimario. Es decir, no solo es que no tengo plata para pagar un abogado, lo cual por ahí con un patrocinio jurídico gratuito se podría haber revertido y lo intentamos, y no es la única solución. No se trata de pagar o no pagar un abogado, sino se trata también de enfrentar al tratante, a la persona que explotó, a la persona que amenazó con la vida de los hijos, a la persona que violó sistemáticamente, todos los casos de trata presentan una estructura, digamos, de relación entre víctima y victimario que hace realmente, yo diría casi, coloca a la víctima en una posición de heroína o de héroe, pensando que se va a lograr una acción civil en contra de uno de los imputados y de los tratantes. Entonces, es esto, digamos, no es solo la gratuidad, no es solo un beneficio de litigar sin gastos, es mucho más que esto, es asumir desde el Estado esa desigualdad y aplicar, digamos, una perspectiva de derechos humanos que permita habilitar justamente el cumplimiento de todas estas normas que dijimos, que son un montón, y creo que no mencioné todas, el 6 de la CEDAW o el 7 de Belén do Pará, es decir, la cantidad de normas internacionales y tratados internacionales que establecen que las víctimas tienen que ser reparadas es inagotable. Ahora, los casos, repito, antes del 2019, no, o sea, eran 1 de 1.500. Y esto es realmente algo que a nosotros, como operadores del sistema de justicia, nos tiene que llamar la atención y nos tiene que movilizar a encontrar estas soluciones. Les decía que la ley hoy lo hace obligatorio, y piensen ustedes lo difícil que es cambiar esta lógica, que hoy a 3 años de esa ley, recién logramos la restitución del 60% de las víctimas y no de todas. Es decir, hay una ley del 2019 que dice que es obligatorio restituir a las víctimas en la sentencia de trata. Y de las sentencias posteriores a la vigencia de esa ley, solamente se ha reparado al 60% de las víctimas. Si uno tomaba las condenas del año 2020, había un 20% de víctimas reparadas. En el 2021 subimos a un 39, 40, y en el promedio, incluyendo el 2022, ya estamos llegando a un 60%. Pero, ¿por qué esta dificultad de aplicar una normativa que es bastante clara, ¿no? La casación incluso ha dicho ya en algunos fallos, hay un fallo reciente de la Sala Cuarta, Martínez es el fallo, es de este año, en donde incluso devuelve, había un recurso contra una condena, confirma la condena, pero devuelve al tribunal oral porque dice que se omitió fijar la restitución. Y digo, en este caso, en el que la casación toma este rol activo, se trataba de un caso, porque uno de los posibles, digamos, argumentos para no tener estas reparaciones podría llegar a ser que los hechos son anteriores a la sanción de la ley del 2019, pero bueno, la casación establece, y ya lo han dicho también, que no se trata de una pena, no es un castigo penal la indemnización, sino que se trata justamente de una restitución de carácter civil, y específicamente, por eso se aplicaría desde la vigencia de la norma, y al mismo tiempo, junto con esta afirmación, decir que lo que hace esta norma es solo imponer el carácter de obligatorio, pero la facultad es anterior, está en todas estas normas que dijimos que son anteriores, y la facultad de hacerlo de oficio surge claramente del artículo 29 y 30 del Código Penal y de los fallos de la casación anteriores, con lo cual lo único que hace la norma del 2019 en este sentido es establecer la obligatoriedad. Es decir, que cualquier sentencia por este delito debería tener en cuenta la restitución económica del delito.
Y entonces ahí surge otra cuestión, ¿no? Porque cualquier litigio tiene que ver muchas veces con hecho y prueba, y la fijación de la restitución económica también está atravesada por esta cuestión. Es decir, para que en una sentencia nosotros podamos fijar un monto de restitución, debemos tener un litigio en el cual se haya discutido acerca de los parámetros para esa restitución, ¿no? Y en gran parte, digamos, ahí es donde quisiera concentrarme en los próximos minutos. Es decir, qué es lo que hay que reparar, qué es lo que hay que restituir, de qué manera podemos incorporar evidencia en el proceso para poder fijar esos montos, ¿no? Porque sabemos que la ganancia ilícita es uno de los objetivos a restituir, es decir, es uno de los puntos que uno podría utilizar para fijar cuál fue esa ganancia que obtuvo el tratante y que vamos a intentar revertir mediante este proceso de recupero de activos, pero también hay que pensar en algunos otros rubros en los que lograr, digamos, que estas restituciones puedan ir revirtiéndose, perdón, generándose. Entonces, en primer lugar, hay que pensar desde el inicio de la causa que este es uno de los objetivos del proceso penal, es decir, no solo imponer una pena, sino generar esta restitución, e ir buscando prueba en los distintos momentos de la investigación penal para completar este esquema o este cálculo de restitución que seguramente vamos a tener que hacer. Es decir, obviamente nadie va a documentar esa ganancia mediante un libro de, por ejemplo, un balance de una sociedad. No vamos a tener prueba de ese estilo, no vamos a tener facturación tampoco, ¿no? Entonces, esa reconstrucción tiene que ser una reconstrucción a partir de otros elementos de prueba. El fundamental es el momento de la declaración testimonial de la víctima, es decir, en el momento del testimonio de la víctima tenemos que empezar a juntar estos elementos para poder pensar cuál fue esa ganancia ilícita del tratante, cuáles fueron los costos de la explotación y cuál fue el beneficio de la explotación. Entonces, por ejemplo, en un caso de trata sexual, debemos preguntar el valor de los pases, debemos estimar, el pase es el servicio, digamos, entre comillas, sexual que hacen las víctimas, debemos estimar la frecuencia, cuánto tiempo estuvo, o sea, el tiempo de explotación de esa víctima, debemos estimar seguramente las multas o algunas otras imposiciones, es decir, no siempre el beneficio económico tiene que ver con el valor del pase, ¿no? A veces ese valor del pase que puede estar fijado, imagínense, en, no, por decir un número, 5.000 pesos, entonces la víctima de esos 5.000 dice recibir 2.500, pero cuando yo tengo que hacer el cálculo de la ganancia ilícita, tengo que también descontar las multas, los gastos de mantenimiento y todo lo que la víctima tiene que pagar con esos 2.500. Es decir, que lo que tenemos que hacer es un cálculo que incluya también todos esos gastos, y seguramente nos vamos a encontrar con que el beneficio del tratante en principio es mayor a 2.500 por cada uno de los pasos. Todo este cálculo, entonces, la información de la víctima es muy relevante, y también es relevante otra información, por ejemplo, en los procedimientos, cuando secuestramos planillas en donde se deja constancia de las multas o se deja constancia de los pases. Es interesante también la declaración de los testigos, los prostituyentes, cuando se entrevistan con la policía antes o después de los procedimientos y manifiestan cuánto efectivamente han podido pagar. Puede haber casos, podemos llegar a tener casos en donde se usa el sistema de postnet, es decir, pago con tarjeta de crédito. Es decir, lo importante entonces es pensar que en la actividad de recolección probatoria no solamente vamos a estar viendo un caso en el que debemos acreditar condiciones de explotación, sino que es un caso en el cual además debemos identificar y tratar de determinar el aspecto económico, es decir, cuál es el flujo de dinero que esa organización, ese grupo o esa persona explotadora está obteniendo a partir de la explotación de, de sus víctimas o de la víctima en sí. Esta actividad de recolección, si no se hace al momento de la investigación, es muy difícil reconstruirla después.
Es decir, estamos siempre hablando de la clandestinidad, de la falta de registros, de la ausencia de elementos, digamos, no vamos a tener una declaración jurada del imputado en donde nosotros podamos obtener la información. Entonces hay que tratar de reconstruirla, recrearla de alguna manera. Junto con la ganancia, con esta forma de colectar la evidencia en la trata sexual, hay que pensar que en la trata laboral vamos a tener seguramente un defensor, una defensora que va a tener, digamos, o un imputado que va a manifestar, digamos, una evidente estructura de costos, es decir, en la explotación laboral en general, la explotación de seres humanos se da en un contexto, en una cadena productiva compuesta por diferentes personas, y esas diferentes personas tienen costos y tienen beneficios económicos, y entonces gran parte del litigio va a tener que ver con quién tuvo o quién se benefició más directamente de esa explotación, por lo menos para la responsabilidad penal, y seguramente costos y otras actividades lícitas vinculadas con esta que es ilícita. Entonces, en estos contextos sí podemos tener declaraciones juradas, probablemente tengamos libros de balances, y la dificultad ahí va a tener que ver con el subregistro o con lo que nosotros, digamos, conocemos, para hablar mal y pronto, como el negreo, ¿no? El trabajo en negro y el negreo de las cifras de facturación, es decir, el subregistro de la facturación, la subfacturación para pagar menos impuestos. Entonces, en estos contextos, el análisis económico del delito de trata de personas se cruza inevitablemente con otras figuras del derecho penal, como pueden ser la evasión tributaria, la evasión de aportes laborales, ¿no? De la seguridad social, y, digamos, en principio, maniobras o formas de lavado de activos que también podrían estar vinculadas con estos hechos. Entonces, ahí la evaluación o la correcta persecución penal de estos delitos incluiría también hipótesis o una teoría del caso que incluya en su base jurídica también figuras más pertinentes como pueden llegar a ser los delitos de evasión. Ustedes imagínense que en principio, digamos, frente a una imputación por el delito de trata de personas con finalidad consumada, que tiene una pena mínima de 8 años, ¿sí? Para los propios explotadores sería hasta una buena noticia pensar en una imputación por evasión, ¿no? Por evasión simple, con montos menores, montos que se van actualizando con la inflación, y entonces esto hace que muchas veces los casos de evasión por el paso del tiempo no terminen en una condena, sino que digamos, no puedan seguir siendo perseguidos porque esa base imponible va subiendo por la propia inflación, y esto hace que el paso del tiempo no permita su juzgamiento. Entonces, claro, hay que pensar en una estrategia de evasión en conjunto, pero también hay que pensar que hay que seguir trabajando en las condiciones de explotación, en intentar establecer las circunstancias del delito de trata, y tener una estrategia entonces de conjunto, ¿no? Para este tipo de casos. Bien. Ahora, ¿qué sucede con la estrategia, ¿no? Además de la recopilación de la prueba, tenemos que tener una estrategia frente a esto, y uno podría decir, o muchas veces se piensa que habría que hacer una investigación de lavado de activos paralela a la investigación de trata. Esta es una estrategia posible, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre que hablamos de trata y hablamos de ganancia ilícita, es que desde la perspectiva de intervención de quienes nos especializamos en el delito de trata, la perspectiva de la víctima, de nuevo, el enfoque victimocéntrico es muy importante. Es decir, que un caso que para llegar a constituir delito de lavado de activos, ¿no? También tenemos topes mínimos, igual que en la evasión. Entonces, la estrategia de investigar lavado de activos puede no servir para todos los casos graves de trata de personas. Imagínense en un caso de trata de personas en donde la única prueba que tenemos y el único enfoque que tenemos es una víctima
que fue explotada en condiciones terribles, con abuso sexual gravemente ultrajante y demás, durante una semana. Imaginen incluso que esa víctima es menor de edad, que es una chica de 14 años. También imaginen que en el marco de esa explotación participó funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o quien sea. Este caso de trata, desde la perspectiva de derechos humanos, es un caso sumamente grave, sumamente importante, y reparar a esa víctima es sumamente importante. Si nosotros enfocamos la intervención en este tipo de casos solo desde la perspectiva, por ejemplo, del lavado de activos, muy probablemente la ganancia ilícita de esa semana para el explotador no llegue al monto mínimo para investigar lavado de activos. Es decir, no sea un monto sumamente relevante como para iniciar una investigación de lavado de activos. Entonces, no es el único camino, el camino de la investigación paralela de lavado de activos. Es uno posible. Pero hay otro. Y el otro tiene que ver con el enfoque, digamos, de restitución de derechos, es decir, el recupero de activos en el ámbito de la indemnización. Entonces, acá entra en juego también una posibilidad, digamos, alternativa, que es que nosotros podamos identificar, digamos, bienes lícitos que vamos a utilizar para la reparación integral a la víctima en función de otros rubros, no solo el de revertir la ganancia ilícita, sino también en otros rubros que, según, digamos, la propia ley penal, debería o podrían ser fijados por el juez prudencialmente. Uno de ellos, que últimamente algunos tribunales orales del país han empezado a fijar, es el daño moral. El daño moral, digamos, a diferencia de otros rubros que pueden ser más específicos, como el daño físico o el daño psicológico, el daño moral permite alguna previsión, digamos, más objetiva en función de las características del hecho. Es decir, con el hecho que yo les acabo de contar, o que acabamos de imaginar, que uno lo puede imaginar, pero son hechos reales, así suceden muchas veces estos hechos, uno podría pensar que el rubro, entonces, no el lucro cesante, sino del daño moral, de ese caso va a ser más significativo para la reparación que el de la ganancia ilícita, que nuevamente va a estar ceñido a esa semana, a ese flujo, digamos, de dinero que el imputado pudo haber conseguido a través de esa víctima, y que claramente va a ser menor que las consecuencias que ese delito trajo para la víctima y que deben ser reparados. Entonces, todo el tiempo, al igual que en cualquier otro aspecto de la investigación del delito de trata, que hablamos del enfoque de crimen organizado, hablamos del enfoque de derechos humanos y tenemos que ir generando casos y tratando los casos en una y en otra dirección, acá lo mismo, es decir, la restitución puede llegar a ser más significativa en función de la ganancia ilícita en determinado caso y menos significativa en otro, y nosotros debemos garantizar la reparación en función de otros rubros relevantes. Como les decía, este caso de una semana y en estas condiciones extremas podemos tener un caso en donde la víctima fue explotada tal vez durante 4 años, en donde hubo una ausencia absoluta de pago y en donde solamente fijándonos en esa ganancia ilícita vamos a obtener un monto indemnizatorio que pueda llegar a parecer más significativo. En todo este tema, como les digo, es muy nuevo, la jurisprudencia está dando los primeros pasos a partir del año 2019 y específicamente el derecho penal y los jueces penales y los fiscales penales estamos trabajando y debemos mirar mucho lo que sucede en otros fueros, los rubros que se han identificado en otros fueros y que la Corte incluso ha reconocido en sentencias, y formar, ¿no? Ir formando la respuesta más justa para este tipo de situaciones. Una cosa más adicional respecto del enfoque de crimen organizado y el enfoque de víctimas individuales. Yo les decía que el recupero de activos es una herramienta, digamos, es una herramienta que posibilita, ¿no? Que abre la posibilidad de reparar a las víctimas sin necesidad que la víctima se presente en sede no penal, sin necesidad de que la víctima asuma una acción civil, es decir, es una
una de las posibilidades. Bueno, en este sentido, digamos, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de bienes que han sido producto o instrumento para cometer el hecho, el delito, existe en nuestro Código Penal, en el artículo 23, la posibilidad de disponer el decomiso de esos activos, ¿no? Mientras que el cubrir indemnizaciones con bienes que no provengan del delito o que no sean instrumento del delito, deberá hacerse, puede incluir bienes lícitamente obtenidos, pero debe hacerse mediante una indemnización. Y acá, por ahí detenerme un segundo en una legislación específica que tiene la ley de trata, que es que aquellos bienes que sean producto o provecho del delito o instrumento del delito deben ser destinados, ¿sí?, en primer lugar, a cubrir las indemnizaciones, ¿no? Pero en segundo lugar, a un fondo de asistencia a la víctima del delito de trata. Este fondo, que fue creado también en el 2019, tiene una finalidad específica. Es decir, que esos bienes que son producto, provecho del delito, instrumento del delito, no los va a usar el Estado para otra cosa, por ejemplo, para fortalecer a la fuerza de seguridad o fortalecer al sistema de justicia, es decir, los fines típicos del delito perdón, del decomiso en sí, sino que van a estar destinados a este fondo específico que la ley y la regulación establece que tiene la finalidad primordial de ser solidario con las restituciones económicas de las víctimas de aquellos casos en donde no haya bienes para decomisar. Es decir, si yo tengo un imputado que es insolvente, ¿sí?, que no tengo el dinero para, o sea, luego de una investigación patrimonial, no tengo el dinero para poder embargarle o para poder ejecutarle, existe este fondo fiduciario que tiene esta finalidad primordial de cubrir esa restitución económica de manera solidaria, es decir, con bienes decomisados en otros procesos penales, con bienes que pueden llegar también a provenir de donaciones internacionales, es decir, el fondo puede, además de tener esta función de recibir los bienes decomisados en general, tiene también la posibilidad de recibir donaciones o fondos presupuestarios, ¿no? Hoy en día el fondo se puso en marcha este año y se inició con un aporte del Poder Ejecutivo de 10 millones de pesos que permitió iniciar este procedimiento. Es decir, que este fondo es muy importante, digamos, para que esta estrategia del recupero, para complementar la estrategia del recupero de activos y para redistribuir en aquellos casos en donde, por ejemplo, tengamos muchos bienes y bienes, digamos, producto o provecho del delito o instrumento del delito, y tal vez pocas víctimas o víctimas que tengan una restitución fijada más breve por algún motivo, es decir, ese remanente, esos bienes que sobran, entre comillas, son destinados específicamente al fondo para que el fondo sea después el que lo redistribuya respecto de otras sentencias judiciales de restitución en donde no haya habido fondos para cubrir eso. Entonces, este fondo viene a completar un poco, ¿no?, la dinámica de lo que se intenta hacer en este tipo de casos. Y yendo de nuevo a la importancia del fondo y del recupero y la idea de decomisar los activos, es que esta ley trajo otra modificación muy importante que fue en la ley de lavado de activos, ¿sí? Hasta el año 2019, si nosotros teníamos una investigación de lavado de activos cuyo delito precedente era la trata, esos fondos iban a la UIF, ¿no?, a la finalidad específica que tiene la ley de lavado. En el 2019 se estableció que no, que si el delito precedente o uno de los delitos precedentes es la trata, entonces esos bienes decomisados van a ir al fondo fiduciario. Y esto es importantísimo, por ejemplo, uno de los precedentes de lavado de activos, ustedes saben que condenas de lavado de activos, creo que son menos de 50, seguro, el año pasado eran 32 en todo el país, o sea, son muy pocas, y una de ellas es en el caso de Ale, los secuestradores y de Marita Verón, es una de las primeras, digamos, víctimas del delito de trata, que incluso el trabajo de su madre, Susana Trimarco, fue el que promovió la legislación en 2008 de esta ley. Es decir, bueno, esta organización criminal fue juzgada finalmente exclusivamente por el delito de lavado de activos y condenada.
y se secuestraron muchos bienes, además de la trata tenían casinos clandestinos y, digamos, de alguna manera otras finalidades complejas, y estos bienes en definitiva fueron destinados, digamos, eh, no a las víctimas, sino en general al fondo de la UIF. Y esto realmente que haya cambiado es muy relevante, porque en un caso de estas características, la cantidad de bienes a incautar va a ser mucho mayor que en un caso de trata. Imagínense que de cerca de 100 sentencias de trata en donde se decomisaron bienes, esos bienes equivalen todos juntos, o sea, los bienes de 100 causas equivalen todos juntos a los bienes embargados en 3 causas de lavado de activos, delito presente trata, ¿sí? Por las particularidades que tiene el delito de lavado, las condiciones para su vigencia, qué es lo que hay que acreditar, de qué manera se lleva adelante la investigación. Entonces, este es otro gran cambio que, digamos, está ahí para que nosotros podamos tomarlo en cuenta y llevarlo adelante. Entonces, para ir concluyendo y dejar espacio a las preguntas, que me imagino que pueden llegar a ser muchas, pensar, ¿no?, en la idea de que en este caso, en el delito de trata, tenemos que estar siempre, de alguna manera, yendo y viniendo sobre la idea de restituir a las víctimas y de castigar a los responsables. Es decir, un caso de trata en donde tal vez encontremos a una mega organización criminal y estemos años investigando y no tengamos en cuenta la perspectiva de restitución de derechos de las víctimas y no pongamos en el centro la necesidad de que esa víctima logre una indemnización y una reparación, va a ser una investigación incompleta. Y al mismo tiempo, una investigación que solamente se centre en un testimonio de una víctima concreta y que no intente determinar roles, participaciones, ganancias, flujos financieros y demás, también nos va a quedar corta, porque no vamos a poder, de alguna manera, brindar una respuesta adecuada para esas víctimas. Entonces, el trabajo es mucho, ¿no? En muy poco tiempo Argentina se volvió un referente en este tema en la región, es decir, los países de la región vienen a ver las resoluciones de nuestros jueces, de la Cámara Federal de Casación Penal, estudian en función de estas resoluciones, tienen en cuenta también resoluciones de la Corte. Hay una resolución muy importante de la Corte en un caso muy concreto, que es un juez que le envía bienes a la Corte para que los administre, como es, digamos, habitual por la ley de bienes incautados. La Corte muy brevemente dice, no, esto lo tiene que administrar el Fondo Fiduciario. Esa sola resolución es ya un ejemplo del camino a seguir y de cómo vamos construyendo desde los distintos lugares esta, que es una política pública, que tiene una finalidad muy específica, que es que aquel dinero que se generó a partir de la explotación de seres humanos, de la violación de derechos humanos de esos seres humanos y de la falta de dignidad, no sea utilizado para otro fin, y que tampoco sea dejado en manos de las organizaciones criminales, es decir, que se revierta, que vuelva a quienes se han visto, se han visto lesionadas por esos hechos. Hay una frase en muchas organizaciones de víctimas, y en particular una, siempre dice que si el Estado no hace esto, entonces sería un Estado proxeneta, porque se estaría quedando con los bienes, digamos, o con el dinero que se generó por la explotación de sus cuerpos y de sus individualidades. Y esto en algún punto suena chocante, suena muy fuerte, pero es muy gráfico para mostrar este camino a seguir. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Ale. Sí, empezamos con las preguntas, así no nos excedemos. Bueno, primera, buenas tardes. Muchas gracias por este conversatorio. Dado el marco normativo nacional e internacional y el Fondo de Recuperación de Activos, ¿se podría iniciar un pedido de indemnización por personas que están saliendo del trabajo sexual apoyadas por organizaciones especializadas en estos casos sin haber mediado una instrucción penal? Bueno, en principio, nosotros estamos contando, digamos, la estrategia de la restitución económica en sentencias condenatorias, es decir,
se enmarca en la aplicación del Código Penal y de la ley penal. Entonces, en este ámbito, o en este ámbito concreto, digamos, que estamos describiendo, que es el recupero de activos, no, se necesitaría una causa penal. Si hay posibilidad de decir, toda la normativa internacional que yo mencioné al principio no requiere de una causa penal. Es decir, la vía civil debería habilitarse y debería ser una vía posible para solicitar reparaciones y demás sin necesidad de ir a la sede penal. Pero bueno, esta es la que yo traigo hoy, es justamente la que se da en el ámbito de la ley penal. Pero sí, digamos, los derechos y el derecho a la reparación no debe supeditarse solamente al proceso penal. Esto está expresamente contemplado por la Corte Interamericana. Gracias. Si una víctima no apareció durante la investigación y luego no comparte la indemnización fijada, ¿cómo debería proceder o qué facultad tiene para hacerse escuchar? ¿Me la podés repetir, Gaby? Porque Sí, si no aparece... Si una víctima, sí. Si una víctima no apareció durante la investigación y luego no comparte la indemnización fijada, ¿cómo debería proceder o qué facultad tiene para hacerse escuchar? Muy bien. Bueno, esto ya pasó, ya nos está pasando. Las indemnizaciones que se piden de oficio, ¿no? Las reparaciones o restituciones que los fiscales piden de oficio, y ya la Cámara Federal de Casación Penal lo dijo expresamente en algunos casos, es, digamos, independiente de cualquier reclamo ulterior que la víctima pueda hacer en sede civil, por ejemplo. Es decir, se indemniza y se fija la indemnización en función de los rubros que el fiscal solicite, que van a ser obviamente la ganancia, una estimación de la ganancia ilícita, el lucro cesante, es decir, qué es la oportunidad perdida, digamos, y eventualmente si alguien lo suma el daño moral, hay algunos jueces que lo hacen y otros que no. Entonces, esto no quita que, por ejemplo, la víctima pueda pedir una indemnización por múltiples otros rubros que no hayan sido considerados. Esto por un lado. También puede pasar, y tiene algo que ver con el inicio de la pregunta, que haya víctimas que no participan activamente del proceso o no son identificadas en los procedimientos o no son identificadas en los juicios y que después aparezcan solicitando también una indemnización como la que se le dio a otras víctimas, diciendo que fueron víctimas en el lugar. Y esto, la verdad que ha generado el inicio de nuevas investigaciones para que se pueda considerar también beneficiarias a estas víctimas. Bien. Buenas tardes, Alejandra. ¿Quién administra el Fondo Fiduciario para los Delitos de Trata? ¿Cuál es la ley que la creó? Bueno, el fondo está enunciado en la ley 26842, que es la reforma del 2012 de la ley de trata. Desde ese momento, la ley establece que el Consejo Federal de Lucha contra la Trata es el organismo que tiene a los 3 poderes del Estado y ONGs, y a todas las provincias, ¿no? Un representante de cada provincia, que debe decidir el destino de los bienes decomisados. En el 2019, la ley 27508 genera o crea el fondo fiduciario, o sea, cualquier fondo fiduciario público debe ser creado por ley. Esta es la ley que lo crea, y la administración, que la tiene el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, lo hace a través de una unidad ejecutiva. Esta unidad ejecutiva pertenece al Ministerio de Justicia, está inserta, digamos, en la estructura del Ministerio de Justicia, y trabaja para lo que es la administración y subasta de los bienes con la Agencia de Bienes del Estado, la AABE, y específicamente luego el Fondo Fiduciario, como muchos otros, está en el ámbito del Banco Interamericano, la Banca Internacional de Comercio Exterior, creo que es el BICE. Este banco es el que tiene, ya una vez que se venden los bienes, ¿no? Porque solamente recibe dinero líquido, es el que administra esos fondos hasta su correcta entrega al particular que va a ser la víctima identificada en el caso y que haya obtenido esa restitución económica. O sea que es un procedimiento complejo, interinstitucional, que depende de muchas instituciones y donde el eje es el Consejo Federal de Lucha contra la Trata para definir destino. La administración, digamos, cotidiana la tiene el Ministerio de Justicia a través de la unidad ejecutiva y trabaja junto con el BICE y el ABE para generar el procedimiento de cobro.
juega la carga de la prueba para la efectiva restitución para las víctimas? Muchas gracias. La carga de la prueba, bueno, es importante pensar que en el ámbito del derecho penal obviamente rige el indubio pro reo y rigen los principios de probatorios propios, la sana crítica y demás, del procedimiento penal. Sin embargo, en lo que hace a, por ejemplo, la incautación de activos o la restitución económica, rigen las pautas, digamos, de valoración del derecho civil, y en todo caso, entonces, por ejemplo, esto tiene un impacto muy importante en dos cuestiones que, la verdad que sería como mucho extenderme en esto, pero imagínense terceros titulares de los bienes a decomisar, por ejemplo, como instrumento del delito, o la situación que también se nos ha dado del fallecimiento del imputado y de qué manera el acervo hereditario o los herederos van a tener que pagar o no esas indemnizaciones, ¿no? Son todas cuestiones muy, muy interesantes, pero que obviamente nos alejan de lo que es la respuesta punitiva, en donde la pena, por ejemplo, no se transfiere, y existen también otros principios que no se dan para el caso de las restituciones, ¿no? Durante la instrucción de una causa de trata, muchas veces se necesita ayudar económicamente a las víctimas. ¿A dónde recurrimos para pedir esa ayuda? Bueno, existe o sea, todo lo que es restitución de derechos durante la investigación, independientemente de esto que estoy yo contándoles hoy, está a cargo hasta la declaración de la víctima del Ministerio de Justicia. Hay un programa que es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata, que interviene en esta primera ayuda. Luego, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, en el ámbito de desarrollo social, gestiona a través de puntos focales provinciales. Todas las provincias tienen un punto focal que trabaja en red con la CENAF y que van a brindar la asistencia a mediano y largo plazo. Es, obviamente, no sé quién hizo la pregunta, porque no llego a leer el chat, va muy rápido, pero realmente es uno de los puntos en donde más desafíos tenemos como Estado, que tiene que ver con brindar estrategias de supervivencia adecuadas para las víctimas, para que no tengan que volver a ser explotadas, que lamentablemente es lo que hoy se ve mucho en los casos. ¿Se notifica a la víctima durante el proceso por la investigación del delito respecto a sus derechos? ¿Por qué vía? Bueno, ahí en Argentina hay una novedad también del 2017, que es la ley de víctimas, y la ley de víctimas establece muchos momentos concretos para la notificación a las víctimas. Por ejemplo, imagínense si se da una negociación de juicio abreviado en donde se va a establecer un monto indemnizatorio, la víctima tiene que estar notificada de los términos del acuerdo antes. Existe también digamos, en el momento de la declaración testimonial que preste o en el momento propio del rescate, también la obligación de información completa a la víctima. Y luego esto se traduce también en otros momentos, por ejemplo, frente a la posibilidad de una libertad condicional, una excarcelación. Es decir, hay momentos que la ley de víctimas específicos genera, y esta ley trae a la figura del defensor de las víctimas o la defensora de las víctimas, que es otro gran aliado para la asistencia y la correcta representación de las víctimas vulnerables, ¿no? Porque no es necesario ser querellante para tener un defensor de víctimas, y no es necesario hacer todo lo que hay que hacer para, no sé, una acción civil para que un defensor de víctimas asesore y participe y esté presente en el juicio y demás. Así que es muy importante este avance. Buenas tardes. Quería saber, ¿las víctimas tienen asesoramiento psicológico en el proceso? Sí, bueno, esto es un poco lo mismo. El programa de rescate o la ley de trata establece el asesoramiento psicológico como uno de los posibles, y el programa de rescate lo ofrece, al igual que la CENAF. La verdad que es voluntario, como cualquier asistencia. No puede ser una imposición estatal, es decir, el Estado no tutela a víctimas, sino que ofrece herramientas, y una de ellas es la psicológica. Bien. Usted nombró el fallo Guatemala por venta de niños. ¿Existe hoy en día algún proyecto vigente para la tipificación del delito de venta de niños? ¿Puede ser considerado como una modalidad de trata? ¿Se la podría incluir?
Sí, hay varios proyectos, porque en principio hay algunas observaciones de organismos internacionales respecto de la legislación argentina frente a los casos de venta de niños. Así que yo conozco al menos dos, uno del Poder Ejecutivo y otro más reciente de un partido de la oposición, así que creo que es un tema que el Congreso está tratando hoy en día. Si la venta de niños pudiera ser una finalidad del delito de trata, sí, en la medida en que exista un mercado. A ver, la trata son los mercados para la explotación de personas, entonces en la medida en que esto genera un mercado es muy posible que pueda haber alguna situación de trata. Y, o si no, de reducción a la servidumbre, que es el 140 del Código Penal, en el sentido de la venta de personas está prohibida por la Constitución Nacional, digamos, la esclavitud está prohibida y la trata de esclavos también, y entonces, en definitiva, vender personas podría llegar a ser una de las funciones, una de las modalidades del 140. Bien. ¿Cuál es el fallo de la Corte que mencionaste respecto del fondo fiduciario que prevé la ley de trata? ¿Es el único? Muchas gracias, muy buena la exposición. Bueno, no es un fallo de la Corte, sino que es una resolución. La verdad que en este momento no la recuerdo, pero me comprometo a pasárselas. Es una resolución interna, administrativa, frente a digamos, un juez que solicita o da a la Corte bienes para administración, y allí en un procedimiento administrativo la Corte dice esto. Pero es importante para nosotros, digamos, desde la perspectiva de que hay una única visión en los tres poderes del Estado respecto de cómo o qué destino darle estos bienes. Pero no es un fallo, digamos, judicial, sino que es una resolución administrativa. Bien. ¿Cuál es para usted el elemento o la conducta que determina que un delito sea trata y cuándo sería promoción y facilitación a la prostitución, que es delito provincial? Porque siempre se discutió en este tema la voluntad de la víctima, si hay o no coacción, para saber su opinión. Bueno, muy breve porque es el tema de otra charla, pero la diferencia entre trata y explotación no tiene que ver con la coacción o no coacción, o la más o menos coacción, es decir, no hay una gravedad de intensidad de lesión al bien jurídico entre la trata y la explotación, sino que tiene que ver con otros elementos, como pueden llegar a ser digamos, la identificación de los verbos típicos de la trata, la captación, el traslado, eh, el acogimiento, es decir, son figuras que tienden a castigar, digamos, todas aquellas acciones tendientes a lograr la explotación. La promoción y facilitación de la prostitución sin un proceso de trata anterior, es decir, sin que la víctima haya estado en un proceso de captación, reclutamiento, puede existir. Muchas veces, por ejemplo, son los propios padres quienes explotan a sus hijos, entonces no hay una intervención, digamos, no hay una captación, o el fiolo puede llegar a ser la pareja de la víctima, es decir, hay muchas situaciones en donde no existe la posibilidad de imputar trata en un contexto de explotación. Ahora, después probatoriamente, si yo tengo un caso que obviamente pudo haber sido trata, pero no tengo prueba para decir porque no tengo prueba para probar los verbos típicos, y entonces lo termino persiguiendo solo por explotación, esto podría derivar en la competencia obviamente provincial. Este es uno de los grandes temas, ¿no? La competencia provincial o federal de los hechos es uno de los grandes temas. Nosotros venimos de trabajar con Salta y Jujuy en el sistema acusatorio. El sistema, digamos, acusatorio permite un poco resolver estas cuestiones de competencia que demoran muchísimo los casos de trata. O sea, una cuestión de competencia demora mínimo 8 meses, máximo 3 años la investigación de un caso de trata. 3 años donde las víctimas tal vez ni son llamadas a declarar. Entonces, realmente es uno de los grandes, grandes problemas del litigio, y tenemos esperanza en el acusatorio en el sentido de que se están resolviendo estos conflictos mediante el diálogo abierto, informal, de fiscales provinciales y fiscales federales, y en la determinación, digamos, de la competencia sin litigio. Y esto es muy, muy importante. Al tratarse de un delito de subordinación que afecta fuertemente la subjetividad de la víctima, aparte de la indemnización que recibe, ¿hay otro tipo de recurso que acompañe la restitución de derechos de la víctima? Sí, incluso, digamos, bueno, todos los que mencionamos durante la investigación, esos hay que tenerlos en cuenta y no
digamos, no se cancelan entre sí, digamos, son independientes. Pero también hay que tener en cuenta que las reparaciones no son únicamente económicas. Es decir, puede haber reparaciones que no sean de carácter económico y que sean necesarias. Fíjense que la Corte Interamericana, cuando habla de reparación integral, no lo limita solo a la cuestión económica, sino que puede haber otros medios. Puede tener que ver con un pedido de disculpas respecto de, por ejemplo, en algún caso en donde la captación sea a través de un medio de comunicación, que obviamente no tuvo intervención en el hecho, pero que sí difundió una oferta laboral engañosa. Existen infinidad de supuestos en donde se podría pensar en reparaciones no pecuniarias o no patrimoniales eh, que serían viables. Buenas tardes, una consulta. Respecto del fondo, ¿está funcionando actualmente? ¿Cómo se puede contactar? Sí, funciona actualmente y de nuevo la unidad ejecutiva del Ministerio de Justicia es quien está llevando adelante todo el operativo para que digamos, los bienes ingresen al fondo y también para eventualmente gestionar los pagos de las víctimas. Si el inmueble a donde se produjo la explotación es de un tercero de buena fe, que desconocía el hecho, ¿se dejaría a salvo su derecho y no se podría decomisar el bien inmueble o se interpreta que, que sí se puede decomisar y en todo caso ese tercero deberá reclamar la indemnización al imputado por el decomiso de su propiedad? La mayoría de los casos que yo conozco, si se probó la buena fe, recuerden que ahí cambia la carga probatoria y, digamos, no es lo mismo, digamos, si el titular puede demostrar la buena fe o que no hubo mala fe, no se decomisa. Es decir, o al menos esto es lo que hemos visto. Sí hay algunos tribunales orales que disponen el decomiso y después transfieren la discusión o el litigio a la sede civil. Entonces se dispone el decomiso en los hechos, pero la ejecución de ese decomiso es la que queda a disposición de otra sede. Lo ideal sería que todo se resuelva en la sede penal porque, de nuevo, estamos hablando de víctimas que pasan años y años esperando, y 5 años en la vida de una víctima y de espera, no solo tiene que ver con la restitución económica, tiene que ver con lo que el proceso penal significa para una víctima de trata. Es decir, las víctimas que logran salir de esa situación, 5 años después no quieren saber nada con la explotación y con lo que les sucedió. Y nosotros venimos a buscarlos para que vengan a los juicios, les decimos que les vamos a pagar, y después empezamos una ejecución que va a durar 5 años más. Y es realmente tan agotador que uno lo piensa y realmente hay que tratar de simplificar. Entonces, mandarlo a la sede civil en el ámbito de la ejecución no sería lo más recomendable. Claro. Trabajo en un tribunal federal y tenemos la duda específica de cómo poner a disposición de este fondo bienes decomisados. Agradecería la información. Bueno, de nuevo, a ver, una vez que se dicta la sentencia, se tiene que comunicar a la unidad ejecutiva que establece la ley la ley y el decreto, ¿no? El decreto reglamentario de la ley, tienen ahí la información. Esta unidad ejecutiva recibe el oficio, digamos, de ese bien, y bueno, lo que en general sucede es que si es un bien inmueble hay que anotarlo a disposición del gobierno nacional, de eso se encarga el AVE, eh, y si es un vehículo, eh, sucede algo parecido, pero a veces no se hace una anotación a nombre del Estado Nacional de forma inmediata, pero si es la unidad ejecutiva le informa al AVE, el AVE se presenta en el tribunal oral y esta agencia es la que se empieza a encargar de hacer la anotación, las anotaciones registrales, pedir los informes, todo lo que es necesario hacer para transferir ese bien. Si es dinero en efectivo, es un número de cuenta y se deposita. Es muchísimo más fácil. Me gustaría saber su opinión sobre la conveniencia de discriminar el fondo fiduciario por tipos de cochinas. Es decir, si considera que existe una forma de discriminación institucional, ya que solo las víctimas de trata se ven beneficiadas por la existencia de este fondo fiduciario. Es un fondo fiduciario que se conforma por bienes provenientes de investigaciones de casos de trata de personas y explotación. O sea que si no sé cómo podría llegar a ser discriminatorio.
justamente porque está compuesto por los bienes decomisados en casos de trata. Si la pregunta es si deberían existir fondos para otras víctimas de delitos, sí, podrían existir y estaría muy bien, pero no lo sé. Ahora, si la pregunta tiene que ver con la idea de que hay víctimas de explotación que no hacen reclamos penales, y entonces ahí sí hay una discriminación en el sentido de que el Estado supedita la restitución a colaborar con un proceso penal, bueno, este es otro tipo de planteo que me parece que se podría discutir y pensar, y que existen, digamos, y que deben generarse mecanismos para que las víctimas logren ser reparadas en procesos no penales. Eso me parece que sí, que es importante. Siempre es una demanda en particular, ¿no? Que es el explotador o el posible explotador. Me hizo ruido que los fondos dependan de muchos organismos. ¿Esta situación no genera demora para que una presunta víctima reciba un eventual cobro? Puede llegar a ser así en la medida en que estos pasos burocráticos sean complejizados. Hoy en día la principal demora está en que los procedimientos quedan, o sea, en que los procesos queden firmes. Es decir, una vez que se dicta una sentencia, después hay apelaciones, hay recursos de casación, recurso extraordinario, hay un proceso de ejecución. En los procesos de ejecución, los imputados y los defensores vuelven a plantear recursos, volvemos a discutir en el proceso de ejecución cuestiones. Entonces, hoy en día yo el principal obstáculo que veo es ese. Ahora, después, la división de funciones entre los distintos organismos no debería generar demoras porque, en definitiva, los organismos que accionan son todos nada más que se lave en lo que es la subasta. La subasta sí también tarda. Y ¿cómo se llama? El vice, que es el banco que va a tener que pagar. Los otros organismos tienen solamente funciones de coordinación y, digamos, generan registro, digamos. ¿Considera que según las normas del nuevo Código Procesal Penal Federal, la víctima tiene un derecho a apelar frente a un acuerdo conciliatorio? A través del defensor de la víctima, sí pueden recurrir y han hecho recursos. De hecho, de los defensores de la víctima con los que hemos trabajado en casos, realmente han tenido una función excepcional en hacer este tipo de representaciones. Así que me parece que sí cumple un rol muy importante esta figura. En el caso del desplazamiento forzado, ¿se trabaja con los consulados? Sí, la Dirección General de Argentinos en el Exterior, bueno, perdón, la Dirección General de Relaciones Consulares de Cancillería tiene una dirección que se llama Argentinos en el Exterior. Esta dirección es sumamente importante para todos nosotros que trabajamos con casos transnacionales porque es la que habilita el intercambio con la red de consulados. Y en la red de consulados, los consulados argentinos en el exterior tienen áreas de asistencia a las víctimas. Entonces, se trabaja mucho con la dirección y son aliados estratégicos para poder generar estas repatriaciones cuando sean viables. El resarcimiento es por el trabajo realizado bajo explotación y el decomiso de bienes para realizar esa indemnización. Entiendo que la parte moral de la dignidad afectada es civil. La víctima de dónde es civil. La víctima de dónde será resarcida si todo lo decomisó, si todo lo decomisó lo penal. ¿No debería esa indemnización incluir lo civil? Sí, sí. De hecho, yo lo dije hace un ratito, para mí el daño moral se tiene que fijar también en sede penal. Y una cosa muy importante es que si existe la posibilidad de que la víctima se presente en sede civil, pensemos también en los términos de la presentación en sede civil, la prescripción y demás, pero si hay bienes que se decomisaron de más y el fondo, por ejemplo, los usa para otra cosa y demás, el fondo igualmente está obligado, frente a un reclamo indemnizatorio, a priorizar la indemnización de esa víctima, de ese caso concreto. Entonces, por ahí es medio confuso decirlo rápido, pero si uno indemniza a una víctima, por ejemplo, hace una restitución que no incluye todos los rubros en sede penal, imagínense que hay 3 millones de pesos y la indemnización se fija por 500.000, pero la víctima después se presenta en sede civil y reclama por
otros 500.000. Entonces después el fondo tiene que cumplir con esa otra restitución porque ese caso tenía entre sus bienes el dinero suficiente, y entonces obviamente que no, el decomiso no puede funcionar como insolventar al imputado, al contrario. En definitiva, lo que hace el fondo es administrar y tiene la obligación por el decreto, y no sé si no está en la ley, de cubrir el total de las indemnizaciones que genere el caso, con el dinero obtenido en ese caso, ¿no? Bien. Aviso, me parece que nos queda espacio para 2 preguntas porque prometí que y 20 terminábamos. Si llega a quedar para alguna más, pero voy avisando. ¿Qué medidas de protección se dan a los testigos en el proceso de estas causas por trata de mujeres? Bueno, la ley de trata establece la participación del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que es el programa que tiene el Ministerio de Justicia para proteger testigos e imputados. Las víctimas de trata podrían entonces recurrir a este programa, y en definitiva también existe la posibilidad de que el Programa Nacional de Rescate, que es el organismo del que les hablaba antes, también disponga alguna medida de protección, como por ejemplo una custodia, sin incorporar a la víctima en lo que es el Programa Nacional de Protección de Testigos, que tiene un régimen sumamente difícil de mantener para una persona que viene de una situación de explotación. Quisiera saber si existen medidas que fomenten la prevención del delito y si existe indemnización para víctimas de abuso sexual. En el caso de que la víctima sea una menor fallecida, ¿la familia puede exigir indemnización a modo de reparación? Bueno, son muchas preguntas en una, pero vamos a... en primer lugar, digamos que la víctima... Perdóname, repetime porque fueron 3 y iba a contestar la última primero, si no. Quisiera saber si existen medidas que fomenten la prevención del delito. Ahí está. Esa primero, porque nada que ver con lo que viene después. Para la prevención del delito, sí, el Consejo, incluso federal, y el Comité de Lucha contra la Trata tienen entre sus obligaciones legales generar medidas de prevención. Campañas públicas, o intervenir en, por ejemplo, programas en lo que es la educación sexual infantil. Es decir, la prevención del delito y la información son ejes importantísimos para esto. Y después, creo que la pregunta salta al derecho de la víctima de abuso sexual. Exacto. Sí. Bueno, hay precedentes en sede penal y en sede no penal de indemnización a víctimas de abuso sexual. Y bueno, realmente tal vez no se relacione tanto con lo que es el caso de la trata y el recupero de activos y demás, porque el abuso sexual no es un delito que genere ganancias económicas, ¿no? Yo por ahí empecé esta exposición pensando en, bueno, si hay una ganancia económica, entonces hay un lugar donde ir a buscar. Me parece que esa es la intención de toda esta estrategia, pero obviamente cualquier delito genera la posibilidad de indemnización, y en el abuso sexual hay algunos precedentes cercanos en sede civil, y algunos en sede penal que son muy interesantes para empezar a ver y para empezar a desterrar esta idea de dice esto porque busca plata, ¿no? Entonces, esto que es un estereotipo de género, o sea, tremendo, ¿no? Junto con las mujeres mienten, las mujeres buscan plata. Y en realidad es algo que nadie se animaría a poner en duda en cualquier otro delito, ¿no? En un homicidio, en un robo, en una estafa, en cualquier hecho, en una lesión, en un accidente de tránsito. Chocamos, le lesiono el brazo y nadie piensa, bueno, viene a decir que le rompieron el brazo para cobrarle. Obvio que va a cobrar una indemnización. Y en los delitos de género pareciera ser que esto es como que está vedado, ¿no? Bueno, denunciá, pero inmolate, pero no podés tener un peso, ¿no? Y esto hay que desterrarlo. Las víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia sexual y las víctimas de trata merecen, igual que cualquier otra persona que fue víctima de un delito, ser resarcidas económicamente. Y si denuncia no va a mentir porque nadie piensa que una víctima de un delito miente para obtener una reparación. Entonces me parece que la pregunta, si bien no se relaciona específicamente con esta estrategia, es importante machacar y machacar en ese sentido. Y lo último de todo creo que era
si la víctima menor, si puede reclamar la indemnización. Sí, se rige con la misma, o sea, es lo mismo que cualquier otra indemnización. Con lo cual sí, se podría. Perfecto. Bueno, yo diría que acá, Alejandra, te dejamos libre. Muchísimas, muchísimas gracias. Perdonen las respuestas que no hemos podido contestar. Alejandra se comprometió a mandarnos para subir a la página de la oficina lo que iba a ser un PowerPoint, pero que tuvimos miedo de que no se pudiera, de que tuviéramos problemas técnicos con el PowerPoint. Si eso lo mandás, lo subimos. Perfecto. Y después, bueno, muchísimas, muchísimas gracias y suerte con el procedimiento. Buenas tardes, nos vemos no en Gracias. julio, nos vemos en agosto.